La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Esta tarde lluviosa, zacatecana, con niebla y todo a lo que estamos acostumbrados en nuestros otoños e inviernos, tenemos el gusto de recibir a un estimado amigo que ha hecho un trabajo muy importante como académico, también en una empresa muy conocida que se llama GEA-ISA. Él trabajó ahí y de ahí fue al CISEN por 5 años durante el sexenio anterior. Al terminar, tuvo su año sabático, propiamente dicho, y producto de su trabajo en ese lapso es el libro que hoy presentamos aquí en Zacatecas. Es un libro sin estridencias, no tiene la intención de hacer revelaciones escandalosas, pero permite tener una mirada sobre el fenómeno del narcotráfico en México desde muy arriba. Es una visión panorámica que permite entender mucho de lo que está ocurriendo. Prácticamente el análisis contenido en el libro pues nos conduce a plantearnos por qué no han ocurrido más eventos como el que estamos lamentando durante estos últimos días. El autor sostiene en el libro y todavía en sus artículos que publica en un diario nacional, sostiene que en México tenemos una grave contradicción entre, por un lado, unos cárteles criminales muy fuertes, con mucho dinero, un poder corruptor enorme y un Estado muy débil, por distintas razones. Esa es la tesis principal, pero claro, él nos explica cada uno de estos dos fenómenos. ¿Por qué los cárteles de la droga son tan fuertes hoy? ¿Por qué es tan difícil combatirlos? ¿Y por qué el Estado mexicano es tan débil? Y también, ¿qué es lo que se ha propuesto que se haga, que han hecho los sucesivos gobiernos de la República durante años, décadas, y qué es lo que no se ha hecho y debiera de hacerse con urgencia? Entonces, ante fenómenos ante hechos lamentables, tragedias como la de Iguala, de la cual hoy tenemos pues una actualización de información muy lamentable y que entristece, diría yo, e indigna a la nación mexicana, pues en este día nosotros tenemos la fortuna de tener aquí a Guillermo para levantar la mirada y tener claridad en todo el contexto, en el proceso que nos trajo hasta esta situación y a dónde nos puede conducir si no se hace nada. Entonces, con ustedes, el doctor Guillermo Valdés. Pues buenas tardes y en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación que me hace la Jornada de Zacatecas estar aquí con ustedes. Es un honor y una oportunidad maravillosa venir a discutir y a platicar un poco sobre esta tragedia. Y les voy a platicar dos cosas del libro. Uno, cómo lo pensé y por qué llegué a hacer la historia del narcotráfico. Yo pedí un año sabático después de que estuve en el CISEN y tenía la idea de contribuir al debate que había y que
todavía existe en México sobre las causas de la violencia. Entonces, en el CISEN habíamos hecho una serie de estudios y reflexiones, estadísticas y correlaciones entre violencia y otras variables, en fin, y quería aportar más elementos al debate sobre las causas de la violencia, y acabé haciendo una cosa mucho más amplia que se llamó la historia del narcotráfico en México. Y ahorita les explico por qué se dio ese paso de uno a otro, ¿no? De decir, voy a entrarle al análisis de los muertos y de las estadísticas por estado y por región y por meses, y suben, bajan, en fin, todo esto. Acabé haciendo un libro de historia, y la razón fue la siguiente. Yo me salí del gobierno en 2011, a finales de 2011, con una preocupación muy grande, no solo por lo que estaba pasando, sino porque lo que se discutía en los medios de las causas de la violencia, para mí era una discusión que estaba terriblemente partidizada, muy politizada, en donde parecía que el debate que se estaba dando en las revistas, en los periódicos, en los medios de comunicación, en el ámbito académico, parecía que tenía como objetivo encontrar y ubicar un culpable, más que entender el problema. Entonces, un poco era, si el debate era si la guerra de Calderón era la causante de los muertos, o si era la corrupción de los gobiernos priistas, ¿no? Entonces, era un debate muy, dices, yo digo, lo que había aprendido y lo que había vivido y de lo que me enteraba de cómo estaban los balazos y los cocolazos por todo el país, decía, este enfoque, esta manera de ver el problema no nos va a llevar a nada. Entonces, el libro, yo a la hora que lo planteé, lo último ni siquiera me pasó por acá, pero lo tengo que decir claramente, este no es un libro apologético, no es la defensa del gobierno de Calderón, ni siquiera es el análisis de la estrategia de la lucha de Calderón contra el crimen organizado. O sea, no me interesaba entrar a analizar el problema desde el punto de vista de gobierno, de partidos, y centrarme en lo que se hizo en el gobierno de Calderón. O sea, el primer punto de partida para escribir esto es, o nos hacemos a un lado del debate político partidista, o no vamos a entender el problema. Es un problema gravísimo, es un problema que afecta al Estado en su totalidad y a la sociedad. Y si andamos con estas miras chiquitas de que si Calderón o los priistas o el gobernador A o el gobernador B, a lo mejor es bueno para la contienda política y para golpear y ganar alguna elección, pero no para solucionar el problema, ¿no? Entonces, el libro quiere salirse de ese debate demasiado politizado y partidizado. Y segundo, dentro de esta discusión que había y esta polémica, se hacía más o menos el siguiente razonamiento. Miren, narcotráfico ha habido en México desde los años 20 del siglo pasado, y no era tan violento. O sea, había narcotráfico, pero no había la cantidad de muertos que estamos presenciando. Y además hay otros países donde también hay narcotráfico y pues tampoco son tan violentos. Hay algunos casos que sí, como Colombia, por ejemplo, pero hay otros muchos países donde, por ejemplo, Afganistán es el principal productor. Afganistán y Turquía son los principales productores de amapola en aquella región del mundo, y no hay una violencia tan fuerte como hay acá en América Latina. Entonces decían, bueno, pues si el narcotráfico no fue siempre tan violento en México y en otros lados no lo es, ¿por qué aquí sí? Entonces decir, bueno, pues la única variable nueva que hay es
la decisión del gobierno de combatir al crimen organizado, por tanto, pues la causa de la violencia está en la estrategia del gobierno. El narcotráfico es un negocio y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico son y han sido fundamentalmente empresas, porque es un negocio de los más rentables del mundo. Pero entonces, en ese sentido, las organizaciones del narcotráfico son como muchas empresas que tienen características como cualquier empresa que quieren hacer negocio y tienen otras características especiales por ser empresas dedicadas a producir y a distribuir bienes o servicios ilegales. Entonces, estas empresas del narcotráfico muchos años no han sido muy violentas. Entonces, la pregunta que yo me hice para escribir la historia del narcotráfico es decir, ¿por qué si teníamos estas empresas operando desde 1926, que es la fecha en que formalmente empieza el narcotráfico en México, porque es cuando se declaran prohibidas las drogas? ¿Por qué estas empresas han evolucionado de tal manera que además de ser empresas que tienen la tarea de producir y comercializar drogas, porque se vieron en la necesidad o en la conveniencia de formar ejércitos de la muerte de este tamaño, que en 6 años llevan 55,000 muertos? O sea, ¿cómo y cuándo y por qué se da la transformación de las organizaciones del narcotráfico de empresas productivas, vamos a llamarle, a empresas productivas con ejércitos de la muerte, que son dos cosas distintas? Entonces, en este sentido, yo pongo el énfasis del libro no tanto en explicar las estrategias del gobierno de lucha, sino en explicar la lógica y el comportamiento y la evolución de las organizaciones criminales, cosa que no se había hecho en México. Digamos, hay un cambio drástico en toda organización, en los mercados ilegales, en las empresas que se meten a los mercados ilegales, ya sean de droga, de armas, de gente, de muchos productos ilegales. Es inevitable que haya un componente de violencia en esas organizaciones. ¿Por qué? Porque hay dos características que definen a las organizaciones económicas dedicadas a mercados ilegales. Una es que son empresas que viven, que operan fuera del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos económicos que se establecen dentro de las economías de bienes ilegales no pueden ser los contratos, cuando se violan esos contratos económicos, no pueden ser las diferencias y esos conflictos derivados del incumplimiento de contratos, no se pueden resolver por la vía institucional de las instituciones del Estado. Se los voy a poner en ejemplo para que no les parezca tan raro elucubración de fuera del Estado. Si al Chapo Guzmán le compra 2 toneladas de cocaína al cártel del Valle del Norte en Colombia y al Chapo le entregan 1,5 toneladas en vez de 2 toneladas, y en vez de venir de pureza de 90% viene de pureza del 50%, es decir, se transan al Chapo, el Chapo no puede ir a la Procuraduría General de la República a denunciar al cártel de Colombia de que incumplió el contrato. O sea, ¿por qué? Pues porque es ilegal el negocio en el que están.